Bueno, empezamos entonces este tercer curso. Hemos tocado el primero, que tenía que ver con métodos de estudio bíblico personal, la idea de aprender a estudiar la Biblia por uno mismo y que va a ser la base para todo lo demás que vamos a estudiar después. Y en segundo lugar, aprendimos cómo dirigir un estudio bíblico. Y esta era la tercera parte del curso, que tiene que ver con cómo predicar, cómo exponer la palabra de Dios. Así que voy a pasar a compartir pantalla. Muy bien, el día de hoy vamos a estudiar los aspectos previos de la predicación. El próximo viernes vamos a estudiar cómo escoger el tema, el contenido, es decir, cómo escoges lo que vas a predicar, ¿no? Y el tercer viernes vamos a estudiar cómo hacer un bosquejo y consejos prácticos a la hora en que uno está puesto en pie delante. Entonces, el día de hoy vamos a estudiar estos aspectos previos a la predicación, así que les voy a invitar a que busquen en su Biblia, Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 18 al 24. 1 Corintios 1, versículos 18 al 24. Búsquenlo. Uno, 18 al 24. Vamos a leerlo, ¿ok? Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. La predicación es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hagan mute en su micrófono para no escuchar. ¿De acuerdo? Pongan todos mute. Hay alguien que está... ¿Ya? Perdón. ¿De acuerdo? Ok, ahora sí. Versículo 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente un tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así sean judíos o sean griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Este pasaje es muy interesante porque nos dice varias cosas. Nos dice que la predicación es poder de Dios. No es oratoria de hombres, sino es poder de Dios. Nos dice el versículo 19 que ya que la sabiduría del mundo, o sea, la sabiduría del mundo, el mundo no pudo conocer a Dios, entonces Dios decidió salvar a los hombres con la locura de la predicación. La predicación en realidad es una locura, porque te paras delante de la gente a predicar un mensaje y es el mismo mensaje el que lleva el poder de Dios para transformación de las vidas. Y en el versículo 22 dice, porque los judíos piden señales. O sea, los judíos pedían milagros. Y los griegos buscan sabiduría. Y estos eran los dos grupos con los que se enfrentaba Cristo, ¿no? Los judíos querían cosas sobrenaturales. Y los griegos querían
la sabiduría, el conocimiento, la lógica, el razonamiento. Y entonces dice, pero nosotros no les damos ni milagros ni sabiduría, sino a Cristo crucificado. Le predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos era un tropezadero. ¿Por qué era un tropezadero? Porque para los judíos la muerte de Cristo en la cruz era ellos no aceptaban que Dios hubiese muerto en la cruz por ellos, era un tropezadero. Y para los griegos, el morir en la cruz era una vergüenza. Entonces dice, para los judíos ciertamente era tropezadero, pero para los gentiles es locura. Sí. O sea, los griegos buscaban sabiduría, pero sabiduría humana. Exactamente, sabiduría humana, sí. Más para los llamados, sean judíos o griegos, Cristo, el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Punto 1, que tenemos que tomar nota, es que cuando Pablo menciona este aspecto, dice, nos revela cuál es el tema central de la predicación de Pablo. Él mismo lo dice acá, en el versículo 23. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Ese era el tema. Cristo crucificado. Hay un pensamiento que me encanta de Spurgeon, que dijo alguna vez, dame cualquier texto bíblico y yo enlazaré ese texto con una línea directa a la muerte de Cristo en la cruz. Porque a veces predicamos demasiadas cosas que no tienen que ver con la cruz de Cristo. Y a veces los predicadores nos encerramos en un montón de temas secundarios y nos olvidamos del tema principal, que es lo que ocurrió en nuestros corazones por la muerte de Cristo en la cruz. ¿No? Muy bien. Hay dos comentarios en chat. Muy bien. Entonces, muy bien. Vamos a salir de aquí. La predicación es la herramienta de Dios para la proclamación de su mensaje por el mundo. Y por lo tanto, el instrumento de bendición para las naciones. La predicación es la herramienta de Dios para la proclamación de su mensaje por el mundo. Y por lo tanto, un instrumento de bendición para las naciones. Es un privilegio enorme tener la oportunidad de predicar el Evangelio de Dios. Nos convertimos en instrumentos de bendición para las naciones, ¿no? Continuamos ahora. Quiero que busquen Isaías, capítulo 61, versículo 1 y 2. Isaías 61, versículos 1 y 2. ¿Ya? Isaías 61, versículos 1 y 2. Y vamos a responder a esta pregunta. ¿Cuáles son los objetivos de la predicación? Es decir, cuando predicamos, ¿cuáles objetivos podemos tener a la hora de predicar? Predicar buenas nuevas a los abatidos. Muy bien, vamos a leer. El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar. ¿Qué cosa? Buenas nuevas. Buenas nuevas a los abatidos. A vendar a los quebrantados de corazón. A publicar libertad a los cautivos. Y a los presos, apertura de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza
del Dios nuestro. Noten ustedes todas las posibilidades de la predicación. ¿Qué entienden ustedes por a predicar buenas nuevas a los abatidos? Buenas nuevas es el Evangelio. Exacto, buenas nuevas es del Evangelio. Llevar esperanza Llevar esperanza a quienes, a aquellos que creen que no tienen ninguna salida, que creen que que se encuentran solos en todas las tribulaciones y que no ven más allá que las soluciones del alcohol, las drogas, el suicidio. a los abatidos, ¿no? Luego dice que otro objetivo de la predicación es vendar a los quebrantados de corazón. O sea, la predicación tiene como objetivo vendar a los quebrantados de corazón, curar heridas del alma. En tercer lugar, ¿qué más? Publicar libertad a los cautivos. Los que están Esclavos del pecado. encadenados a vicios. Encadenados a vicios, encadenados a algún pecado. ¿Qué pecados, por ejemplo, qué pecados producen esclavitud? Las adicciones. Las adicciones. Esclavitud. Algún tipo de esclavitud. Trauma. Los traumas. ¿Sí? Algún tipo de esclavitud. Carácter. Falta de dominio propio. Falta de dominio propio, por ejemplo, son esclavos de su propio carácter, ¿no? Miedo. Los miedos, ¿no? También puede ser un motivo de esclavitud. Y entonces, la predicación también tiene como objetivo publicar libertad a los cautivos. ¿Qué le estamos diciendo a los cautivos? Le estamos diciendo que en Cristo pueden ser libres. Entonces le estás predicando libertad a los cautivos. ¿Qué más? Cuarto, porque dice a los presos, apertura de la cárcel. Se les perdona los pecados. ¿Cómo? Pero ¿se da literal? No, pues obviamente figurativo. Personas con sentido de culpabilidad. Que están en una Presos. cárcel, claro. Presos Ellos en sí viven, mismos. viven en una cárcel en sí mismos, ¿no? Luego dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. ¿Mm? A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová hacia los hombres. Recuerdan, en la época de Navidad predicamos sobre esto, dijimos que el texto bíblico no dice, el mensaje en Navidad es, paz a los hombres de buena voluntad, no es eso, sino la voluntad de Dios va para los hombres, ¿no? Es decir, que Cristo era la manifestación de la buena voluntad de Dios hacia los hombres, pero termina diciendo, y el día de venganza del Dios nuestro, porque no solamente predicamos las cosas bonitas, predicamos también lo del juicio de Dios sobre el pecado en la humanidad, ¿no? El otro pasaje que vamos a estudiar está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículo 15 al 18. Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículos 15 al 18. Allá. 26 del 15 al 18. En este pasaje, Pablo está relatando su testimonio de cuando se encontró con Jesús camino a Damasco. Y entonces, en Hechos dice, el versículo 15, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. ¿Para qué?
abras sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz, para que se conviertan de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Está en Hechos, capítulo 26, versículos 15 al 16. Y noten ustedes que acá le da a Pablo unos objetivos de su predicación. Le dice, punto 1, el versículo 18. ¿Para qué? Para que abra sus ojos. Si hay algo que hace la predicación es abrir nuestros ojos. Y cuando tú presentas la palabra, a veces tú mismo solamente citas el texto bíblico y el texto bíblico le toca el corazón, le abre los ojos del entendimiento a la gente. Luego dice, en segundo lugar, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. O sea, otro objetivo de la predicación es la conversión de las tinieblas a la luz, para que se conviertan de la potestad de Satanás a Dios. Entonces, cuando yo estoy predicando el evangelio y tengo frente a mí personas que aún no han conocido al Señor, no lo voy a decir, obviamente, pero a la luz de la palabra de Dios, estas personas que aún no han conocido a Dios están en tinieblas y están bajo la potestad de Satanás. Si nosotros entendiéramos eso, nos daríamos cuenta de lo que significa la predicación. Tienes frente a ti personas que están en tinieblas, bajo la potestad de Satanás, y tienes la posibilidad de predicar un evangelio para que se conviertan de las tinieblas y pasen a la luz de la potestad de Satanás y pasen a Dios. Entonces la conversión, eso es lo que ocurre cuando hay conversión en el corazón, y ese es el privilegio que tiene el predicador, de llevar esas almas a la luz y a la potestad de Dios. Y luego dice, para que reciban, otro objetivo de la predicación, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Cuando una persona se convierte de las tinieblas a la luz, cuando una persona se convierte de la potestad de Satanás a Dios, recibe por la fe, por un paso de fe, recibe perdón de sus pecados y herencia entre los santificados. Dice la Biblia que somos coherederos del reino de Dios. Porque dice Pablo, para que reciban por la fe que es en mí. No, pues Jesús le está hablando a Pablo. ¿Ya? En conclusión, la predicación tiene 4 objetivos. ¿Ya? 4 objetivos. Evangelización, edificación, exhortación o consolación. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo predico, siempre tengo como objetivo algunas de estas 4 cosas. Evangelizar, llevar las almas de las tinieblas a la luz. Edificar el cuerpo de Cristo para llegar a ser a la medida de la estatura del Hijo de Dios. Exhortar, cuando es necesario, llamar la atención de los caminos de Dios para llevarlos a los caminos de santidad. Y por último, consolar, que también es necesario. Dar consolación a los corazones afligidos, ¿no? Evangelizar, exhortar y consolar. Evangelizar, edificar, exhortar y consolar. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 2. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 2.
¿Ya lo tienen? 2 Timoteo 4, versículos 1 al 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ahora, esa frase, este texto es muy fuerte, porque lo que está haciendo Pablo está confrontando a Timoteo. Recuerden ustedes que la carta de Timoteo, la segunda carta de Timoteo, es la última carta que escribe Pablo. Pablo está preso en Roma, Nerón quiere incendiar Roma, está persiguiendo a los cristianos y Pablo va a morir decapitado en Roma. Pablo lo sabe. Entonces Pablo le escribe a Timoteo en la carta, en la segunda carta de Timoteo, que es su despedida. Entonces Pablo le escribe a Timoteo y le dice: ya estoy pronto para mi partida. Yo sé que estoy pronto para mi partida. He corrido la buena carrera, he acabado la batalla. Por lo demás, sé que el Señor me tiene guardada mi corona, ¿no? Entonces Pablo se está despidiendo. Y en ese momento, Pablo lo va a confrontar a Timoteo de una manera muy, muy fuerte. Este texto que acabamos de leer, lo hemos leído y hemos escuchado tantas veces, pero no estamos entendiendo el sentimiento que viene atrás. Pablo le está diciendo a Timoteo, le dice: te encarezco, o sea, te encarezco, te pongo delante de la cara, te encarezco, ¿no? Te lo digo en tu cara, de frente, te estoy confrontando. Y te dice: te encarezco delante de Dios, ¿eh? O sea, te estoy exhortando delante de Dios y del Señor Jesucristo, y lo chanca, ¿no? Y le dice que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Le está diciendo a Timoteo que prediques la palabra. O sea, le está diciendo: fíjate lo que te estoy diciendo. Dios te va a juzgar, porque Dios va a juzgar a los vivos, a los muertos, y a ti también te va a juzgar. Y te estoy diciendo, y te estoy encarando delante de Dios y del mismo Señor Jesucristo, que prediques la palabra. Que prediques la palabra. Y entonces va a utilizar 4 expresiones. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, ¿no? Que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Saben cuál es la mejor expresión para esto? La expresión de la sensación, el sentimiento que tiene una madre cuando sus hijos no están haciendo lo correcto. O sea, tus hijos no están haciendo lo correcto y tú sabes que les puede causar daño. Y entonces tú quieres hacer algo para impedirlo, ¿no? Y entonces le dice, Pablo le está diciendo que tenga ese sentimiento, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Como cuando tú llamas a tus hijos: no lo hagas, no lo hagas, no lo... Y el hijo te contesta: ya, mamá, no me molestes, todo el día me está molestando. Pablo le está diciendo eso. Insta a tiempo, fuera de tiempo. Luego le dice: redarguye. Ya hemos explicado este término. ¿Qué es redarguir? Voltear el asunto. Utilizar el argumento de la persona en su propia contra. Redarguir. Luego le dice: reprende. Reprende. Y exhorta. Pero con paciencia. Y doctrina. ¿Ah? No exhortes por gusto. Exhorta con paciencia, pero con doctrina. Doctrina se refiere con palabra de Dios. Con la palabra de Dios, ¿no? Ahora, y aquí viene una pregunta que me hicieron tiempo atrás en el segundo curso de cómo dar estudios bíblicos. ¿Cuál es la diferencia entre la enseñanza y la predicación? La diferencia es que la enseñanza busca construir y edificar nuestras vidas. La enseñanza
busca construir y edificar nuestras vidas de acuerdo al modelo de Cristo. El resultado de la enseñanza es a largo plazo, porque tú vas sembrando la enseñanza. Tú vas dejando que la enseñanza vaya construyendo la fe de la gente. La predicación no. La predicación busca una respuesta directa, inmediata a la palabra de Dios. Una respuesta directa e inmediata a la palabra de Dios. Por eso cuando tú predicas, no estás enseñando. Cuando tú predicas, estás buscando una reacción de la gente. Y eso es lo diferente. Quizás por eso es más popular que la enseñanza. Claro. Porque la enseñanza es a largo plazo, en cambio la predicación a veces lleva una connotación sentimental, emocional, y es lo que más atrae. Exacto. Lamentablemente. La enseñanza es ir construyendo poco a poco, ¿no? Y la predicación es confrontar a la gente con la palabra. Por eso cuando uno predica, siempre tiene que haber en mi cabeza la pregunta, ¿y esto cómo se aplica a mi vida hoy? ¿Cómo se aplica a mi vida hoy? Yo puedo hablar un montón de cosas en la predicación y hacer una prédica súper teológica que simplemente le llena la cabeza de información. Pero la predicación busca como objetivo una respuesta de la gente. Que la gente diga, wow, yo necesito eso ahora. Yo tengo que hacer esto. Tengo que arreglar mi vida ahora. Cuando la gente sale de una prédica, tiene que haber sido confrontada con la palabra, buscando una respuesta a la palabra. Mientras que la enseñanza es una construcción a largo plazo. ¿Está claro? ¿No? Ahí está. La enseñanza busca la construcción y edificación de nuestras vidas de acuerdo al modelo de Cristo y que generalmente obtiene resultados en el tiempo. La predicación busca respuesta directa, inmediata a la palabra de Dios, algo que podamos aplicar a la vida en forma inmediata. Pero si ustedes han visto los versículos ahora, más o menos van percibiendo el lugar de importancia que tiene la predicación en la distribución del Evangelio, en la extensión del reino de Dios, ¿cierto? Entonces ahora empezamos a entender diferente cuando viene un predicador a la iglesia. O sea, el ministerio que está haciendo un predicador tiene gran influencia en la extensión del reino de Dios. La predicación, por lo tanto, hemos dicho, es la herramienta de Dios, es una de las herramientas de Dios para extender el reino de Dios y es una bendición para las naciones. Sin embargo, hay que entender también que la predicación puede ser una terrible maldición. ¿Cuándo? Cuando no hay temor de Dios en el corazón de los predicadores. Yo he escuchado, y le pongo acá, de la misma manera la predicación puede ser un instrumento de iniquidad. Llevar almas a un falso evangelio, a una falsa doctrina, inclusive llevar almas al mismo infierno. En el momento en que dejamos de predicar la palabra de Dios, comenzamos a predicar palabra de hombres o doctrina de demonios. Y yo he visto, en mi experiencia como pastor y como predicador, hay 3 razones por las cuales hay predicadores que tuercen la Biblia. La primera es por ignorancia bíblica, por ignorantes. Hace tiempo atrás hubo una corriente que venía muy fuerte
dentro de iglesias más con tendencia carismática, que decían, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Este es un texto bíblico. Y se agarraron de eso para disculpar su irresponsabilidad, su indisciplina para estudiar la Biblia. Y entonces, claro, también es cierto que habían seminarios donde tú entrabas y la enseñanza teológica era tan muerta que mucha gente que entraba ahí salía con la fe por los pisos, ¿no? Entonces preferían no entrar a estudiar a un seminario. Y esta gente, ignorantes de las escrituras, se paraban en el púlpito a predicar sin saber lo que estaban predicando. Yo les conté la historia de un pastor acá en Zúrich, cuya esposa una noche se levantó y dijo que Dios le había hablado de que su esposo era pastor. Así que la esposa, ¿no?, ordenó pastor a su esposo en una mañana en el desayuno en su casa. Este hombre jamás había estudiado la Biblia, o sea, la había estudiado, pero como cualquier creyente, no tenía estudios realmente teológicos. Y comenzó a tener un cursito por internet y como siempre se prestan a estas payasadas. Hay institutos que se prestan a estas payasadas. Entonces, después de un año, 6 meses, no sé cuántos, le mandaron su certificado de pastor. Ya era pastor, ¿no? Entonces yo me encontré con él y le dije, oye, qué bueno, qué bien, que ahora ya eres pastor. Pero quiero preguntarte algo. ¿Qué es el propiciatorio? ¿Por qué dicen que Cristo es nuestra propiciación? Y él no tuvo ni idea de lo que estábamos hablando. Ni idea. El propiciatorio era la tapa del arca del testimonio, donde se derramaba la sangre del sacrificio, que significaba cubrir los pecados de la gente. Y ya lo he explicado antes aquí en la iglesia, y algunos de ustedes deben haberlo escuchado. Entonces, muchos pastores, por ignorancia bíblica, por no saber y no estudiar la palabra a profundidad, se atreven en forma insolente a pararse en un púlpito y hablar tonterías. Acabo de escuchar hace 2 o 3 días a un pastor que estaba en una iglesia y estaba gritando y no sé qué, no sé cuánto, y le decía a la gente que había que dormir vestido con pantalón de terno y una camisa fina, porque así dormían los siervos de Dios. Y que el pijama era del diablo. El pijama era del diablo. O sea, ¿de dónde sacan esas ideas? No tengo la menor idea. Pero la ignorancia bíblica de muchos pastores ha hecho que por ignorantes, no por mala gente, sino por ignorantes, tuerzan la palabra de Dios a la hora de enseñar. ¿Qué nos lleva a esto? Predicar es un privilegio. Sí, claro que sí. Predicar es un tremendo privilegio, pero hay que tener temor de Dios y significa que voy a estudiar la palabra primeramente antes de pararme a predicar. Algún sitio dice que la sangre de esa gente caerá sobre ti si hablas una doctrina errada. La Biblia dice, vamos a verlo más adelante, es un texto bíblico que dice, no sean maestros muchos de vosotros porque recibiréis mayor condenación. ¿Mm? La segunda cosa por la cual yo he visto cómo la gente tuerce la Escritura es por manipulación de la Biblia. Es decir, cuando ellos quieren torcer o demostrar sus propias doctrinas. Es decir, ellos han inventado algunas ideas, se les ocurrió una idea una noche de insomnio. Y entonces tienen esa idea fija en el cerebro, pero no se preguntan si está en la palabra o no, sino que les parece muy interesante, muy llamativa. Entonces buscan la Biblia y tuercen la Biblia para que demuestre lo que ellos quieren demostrar. Manipulación de la Escritura. Para mí, por ejemplo, la más increíble manipulación bíblica ahora en estos momentos es, hay un pastor, se llama pastor a sí mismo,
que tiene sus videos ahí en el internet, y es impresionante la cantidad de gente que se llama creyente, que pecan de ignorantes y que lo están siguiendo, ¿no? Que es un hombre que está torciendo la escritura de tal manera que en sus mensajes demuestra bíblicamente que la tierra es plana. Ahí está el problema. Porque si dicen, Entonces tú dices, momento, se basan en- científicamente, o sea, no tienes que ser inteligente para demostrar científicamente que la tierra es redonda. Las pruebas científicas, los millones de fotos que hay de los diferentes aparatos que han salido afuera de la Tierra, que han tomado fotos, los satélites que tenemos hoy en día, o sea, todo, absolutamente todo, demuestra que la Tierra es obviamente redonda, ¿cierto? Y naturalmente hay a gente que se le ocurre que la Tierra es plana, es una nueva teoría de la conspiración, y comienzan a sacar sus teorías. Naturalmente, ¿quiénes se comen esas teorías? La gente ignorante, obviamente. Pero lo que nunca había visto era que un pastor usara la escritura para demostrar lo que es indefendible. O sea, es indefendible, pues. Pero esas personas tienen esta capacidad de agarrar la Biblia y manipular la Biblia de tal manera solamente para demostrar sus teorías, ¿no? Entonces, hay un montón de esta gente, ¿no? Cuando vas a la Biblia, no para predicar la verdad de Dios, sino para hacer que la Biblia diga lo que tú quieres que diga. Sí. Doctor, tengo una pregunta. ¿Qué es Ramadán realmente? ¿A qué se llama? ¿Los musulmanes? Es un mes, es un mes que se dedican, se consagran a Dios desde que, antes que salga el sol hasta que se oscurece, ¿no? Pero no se lo sacan del Corán. No es bíblico absolutamente. ¿Ok? Entonces, así, la segunda cosa, gente que manipula la Biblia solamente para demostrar sus teorías, que utilizan un versículo, lo sacan de acá, sacan de allá y tuercen la Biblia. Y esto es vergonzoso, ¿eh? Porque está ocurriendo muchísimo, muchísimo, ¿no? ¿Cómo puedes agarrar la Biblia y destruir el concepto de la verdad de Dios para convertirla en simplemente una herramienta al servicio de tus antojos personales? Y en tercer lugar, tuercen la Biblia por herejía encubierta. Es decir, utilizan la Biblia para engañar, para seducir, para aprovecharse de las ovejas, ¿no? La teología de la prosperidad, esto ha sido quizás una de las mayores herejías que ha salido en los últimos años, haciéndole creer a la gente que la fe se define en términos materiales. Sí, claro. Porque la gente busca más posible. Claro. Sí, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a leer algunos versículos. Jeremías 23, 26. Busquen. Jeremías 23, 26. ¿Bien? Jeremías 23, 26 nos dice: ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? En esa época ya existía eso. Exactamente. Estamos hablando... Te vas de tu sanduchito entonces, porque te lo vas comiendo por el camino. Janet, apaga tu micrófono. Hugo, apaguen el micrófono. Y no traigan el sanguchito de acá. Perdón. Bueno, Jeremías 23, 26. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Ahora, debemos entender esto, ¿no?
que el profeta es el que trae el mensaje de Dios a los hombres, ¿verdad? No necesariamente alguien que predice el futuro, ¿eh? No necesariamente alguien que predice el futuro, es un mensaje de Dios a los hombres. En cierta manera, un predicador está haciendo una función de profeta porque está trayendo un mensaje de Dios a los hombres, ¿no? Ahora, los falsos profetas siempre han existido. Estamos hablando de la época de Jeremías, ¿no? ¿Y qué hacen? Profetizan mentiras. Profetizan el engaño de su corazón. La traducción en lenguaje actual dice, esto lo inventaron ellos. ¿Cuándo dejarán de mentir? ¿No? Y es interesante porque profetizan mentiras. El problema no está en que hayan profetas mentirosos. Siempre han habido, siempre habrán. El problema está en que hay gente que les cree. ¿Cómo es posible que todavía sigan a estos que han profetizado que Donald Trump iba a salir reelegido y sus iglesias siguen creciendo? O sea, no tienen el valor ni los pantalones para decir que es un falso profeta, ¿no? Los tienen esclavizados mentalmente, ¿no? Seguimos con Jeremías 14:14. Jeremías 14:14. Dice, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. ¿De acuerdo? Muy bien. Exacto. Dicen ahí, visión mentirosa, adivinación, vanidad y visión, engaño de su corazón. Y esto es interesante. No, esas son las iglesias que están llenas. Exacto. Vamos a dejar segunda de Pedro 2 para que ustedes lo lean en casa después. También porque el tiempo está corriendo. Y vámonos a segunda de Timoteo 3:13. Segunda de Timoteo 3:13. Y esto también es un aspecto importantísimo para los predicadores. Dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Exacto. Entonces, ahora, esto es interesante, este texto es muy interesante. Este texto lo que nos está diciendo, y es un peligro también para nosotros, porque todos nosotros en algún momento, ¿no?, también queremos escuchar a otros predicadores. Queremos escuchar otros mensajes, y muchas veces nosotros en casa quizás estás haciendo otra cosa, como limpiando, arreglando, cocinando, y pones una prédica, ¿no? Y entonces, este pasaje nos advierte del peligro que significa escuchar a otros predicadores y no tener la capacidad de discernir, porque nos falta conocimiento bíblico, probablemente. Entonces, no tenemos la capacidad de discernir y entonces escuchamos, y puede ser que escuchemos algo que nos parezca interesante o que responda a una necesidad que estamos buscando, ¿no? Y luego, sin evaluar, la compartimos. Entonces, hemos sido engañados y nosotros a sí mismos estamos engañando. Y por eso este texto ahora dice, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Yo he escuchado a muchísimas personas de estos últimos movimientos que han ocurrido en
de los últimos 40 o 50 años, que han escrito un montón de libros, ¿no? Y que cuando yo leo esos libros me doy cuenta abiertamente de las mentiras, de las herejías que han escrito. Pero estas herejías se han convertido en enseñanza en muchas iglesias que han retransmitido el mensaje. Y lo siguen enseñando, ¿no? Por ejemplo, a uno se le ocurrió decir que tenemos el poder en nuestra boca, ¿no? Y entonces, como tenemos el poder en nuestra boca, que Dios ha renunciado a su soberanía en el universo para darnos a nosotros, pequeñas piltrafas humanas, darnos a nosotros la capacidad de determinar con nuestra boca lo que va a suceder, lo que no va a suceder. Nosotros declaramos, nosotros confesamos, nosotros reclamamos. Ya vi, chao. Ya. Apague su micrófono. Sí, Rocío. ya, perdón, es que me he cambiado de Ya. equipo. Entonces, tú no sabes lo que esta gente escribió, lo dijeron declarar, reclamar, yo determino las cosas, ¿no? Entonces, y alguien lo dijo, y se convirtió en pólvora. Es decir, corrió. Y en muchísimas iglesias, yo he escuchado, invitamos a un pastor hace años atrás a la iglesia, y él al final, una charla de matrimonios, y al final de la agarró y dijo, sí, yo declaro, yo decreto. ¿Y tú quién tú eres para declarar? O sea, ¿tú quién eres para decretar? Entonces, esa doctrina que es falsa, que es una mentira, nosotros no tenemos el poder en nuestra boca, el poder siempre es de Dios, ¿no? Pero ha corrido como pólvora. Son engañados y retransmiten el engaño. Y como predicador yo tengo una responsabilidad. Spurgeon decía que le temblaban las piernas cuando él tenía que ponerse delante, porque sabía el peligro que significaba. Entonces, les dejo ahí, por falta de tiempo no podemos leer todo, pero... Pastor, Sí. Pastor, disculpe, cuando se toma estas situaciones de personas que declaran y todo, uno puede, ¿cómo decir?, llamarles la atención. Sí, tienes que hacerlo. Aunque sea en una iglesia, o sea, el estar en una iglesia, digamos, y de repente comienza la gente con esto, uno puede pararse y decir algo o... Es falta de respeto. Cuando tú estás en una reunión o en una congregación, es una falta de respeto interrumpir al que está delante. Lo que tienes que hacer es llamar la atención a solas, en privado. Ah, ok, gracias. Muy bien, listo. 2 Timoteo 4, para que lo lean en casa, ¿ya? Entonces, la predicación puede ser la mayor bendición de Dios, pero también puede ser una herramienta de maldad en manos de gente malvada de corazón. Y les recomiendo el estudio que les mandé. Recuerdan, esto ya se los entregué hace tiempo, las 10 desviaciones teológicas que deberían repasar, ¿no? Que hoy en día están muy metidas en la iglesia. ¿Es esto algo que debe preocuparme? Absolutamente sí. Santiago 3:1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Marcos 9, versículo 42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Este versículo es fuertísimo. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Quiero compartir con ustedes un pensamiento que escribí hace un tiempo atrás. Jesucristo viene por segunda vez. Él lo prometió y viene a recoger a su iglesia. Entonces, aquellos pastores, falsos pastores,
falsos apóstoles que desviaron a la gente del verdadero evangelio, que predicaron un mensaje lleno de brujerías, ungiendo chicles sanadores, que predicaron basados en la codicia personal y se enriquecieron a costa de las ovejas del Señor, y que no fueron capaces de presentar un evangelio de santidad, compartirán eternidad con Hitler, con Stalin y con Mao Zedong. ¿Qué estoy diciendo? Que todos estos pastores que están yendo por ahí, predicando falso evangelio, vendiendo cosas como si fueran santas, ungidas y todo lo que fuera, estos que inventaron la teología de la prosperidad y que se están llenando de dinero a costa de las ovejas, esa gente pasará su eternidad junto a Hitler, a Stalin, a Mao Zedong. ¿Por qué? Porque son de la misma calaña, para que entendamos la magnitud del problema. ¿De acuerdo? Para terminar el día de hoy, vamos a hablar de 3 aspectos que no debemos pasar por alto. Estoy hablando de aquellos que quieren predicar. En primer lugar, en la vida de todo predicador es importantísimo tener la disciplina de un tiempo devocional, personal, diario, con Dios. Es muy malo que un predicador solamente se ponga a estudiar la Biblia cuando tiene que predicar. Porque entonces sacas, las enseñanzas que vas a sacar son no traen el conocimiento ni la investigación. Entonces, la única manera de realmente estudiar, yo no tengo que predicar, muy bien, entonces tengo que estudiar la Biblia en forma sistemática. Sistemática. ¿Qué es esto? ¿Una gran carga? No es una gran carga. Bíblicamente dice que en nuestras vidas debería abundar, ¿no es cierto?, la palabra de Dios. En el estudio del miércoles pasado dijimos Colosenses, capítulo 3, versículo 16, la palabra de Dios mora en abundancia, dice. Mora en abundancia en vuestros corazones. Entonces, la primera cosa es que mi tiempo devocional, aparte de tener mi tiempo de comunión con Dios, mi tiempo personal con Dios, aparte de eso, me permite estudiar la Biblia en forma sistemática. Voy estudiando un libro de la Biblia y voy avanzando en ese libro a la velocidad que yo quiera. No tengo que estudiar un capítulo completo, no tengo que estudiar una porción completa, sino puedo estudiar un versículo, 2 versículos, una palabra, pero todo lo voy apuntando porque eso me va dando material, enriqueciendo mi vida a la hora de tener que predicar. Eso es lo que utiliza el Espíritu Santo para darme temas cuando voy a predicar. Vamos a leer Marcos 3:14. Marcos 3:14. Entonces, dice, y estableció a 12. ¿Para qué? Para que estuviesen con él. Y después, para enviarlos a predicar. O sea, ¿qué es lo primero que tenían que hacer los discípulos? Estar con él. Antes de ir a predicar. ¿Ok? Esto es muy importante en la vida de un predicador. Es muy importante que el predicador tenga una disciplina personal de estudio de la palabra. Y ahora ninguno de nosotros puede decir que no sabe, porque ya hemos llevado el curso Métodos de Estudio Bíblico Personal, ¿no es cierto? Así que hay un montón de posibilidades acá. La predicación no es la meta. Nunca es nuestra meta. Yo quisiera ser predicador. No, señor. Yo quisiera estar a la altura de la medida del Hijo de Dios. Es un don. La predicación es un don, pero hay personas que, como el predicador llama tanto la atención, porque está delante,
Porque entonces mucha gente dice, yo quiero ser así. No, nunca. Yo no quiero ser así, yo no quiero ser un predicador. Yo voy a ser usado por Dios como Él quiere usarme. Pero mi meta personal es estar con Él, aprender de Él, conocerlo a Él, absorber la vida de Dios. ¿Ok? Y naturalmente el tiempo devocional, usted ya sabe, que está compuesto de un tiempo de oración, de alabanza, de intercesión y un tiempo de estudio de la palabra, para que Dios realmente te hable. No saben ustedes la cantidad de anoréxicos espirituales que hay hoy en día en las iglesias. El tiempo devocional se ha convertido en algo tan excepcional para la gente, ¿no? Que es una vergüenza. Por eso es que la fe en las iglesias es tan pobre, ¿no? Eclesiastés 12:9. Eclesiastés 12:9. Eclesiastés 12:9. De ahí lo puede leer. Dice Eclesiastés 12:9. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Muchos eclesiastés. Eclesiastés 12:9. Escribió muchos eclesiastés. ¿Ah? ¿No? Acá dice que, y compuso muchos eclesiastés. Proverbios. Así se llama el eclesiastés. Proverbios, claro. Sabiduría, ¿ah? Mientras más sabio, entonces tanto más y tanto mejor enseñó al pueblo. Punto 2. Si alguno anhela realmente ver si tiene el don de predicar y predicar la palabra, esto que voy a decirles es un secreto, que es más un secreto a voces que todo el mundo sabe, pero que pocos lo hacen. ¿Y cuál es? Tienes que construir tu propia biblioteca digital. Y tu propia biblioteca digital que incluye bosquejos, ideas, ilustraciones, y todo organizado por temas: alabanza, evangelismo, matrimonios, nuevos creyentes, egoísmo, envidia, salmos, proverbios, libros de la Biblia, etcétera, etcétera. Les voy a mostrar, no sé si pueda, voy a dejar de compartir acá un momento y quiero mostrarles algo para ver si Mira, pueden. una foto de Silvia con derecho. Muy bien. Pero comparte lo que está. Voy a compartir pantalla nuevamente. Miren, no sé si pueden leer, pero acá, esto es todo esto de acá. No sé si se puede leer. Para más grande. No. Nada, no se ve. ¿Qué se ve? Se fue. Acá está. Bueno, no sé si lo pueden ver, pero acá tengo. Adoración, alabanza, apocalipsis, apologética, bautismos, Biblia, estudios bíblicos, camino a través del Antiguo Testamento, campamentos, canciones, capacitación de líderes. Aquí está cómo dirigir un estudio bíblico, método de estudio bíblico personal. Regreso para acá. Acá tienen Colosenses, consejería, Corintios, crecimiento de iglesia, libro de Daniel, devocionales, y miren todos mis archivos. Acá tienen ustedes matrimonios, inmigración, ministerio pastoral, musulmanes, Nehemías, noviazgo, padres para nuevos creyentes, seguimos por acá, resurrección, Romanos, Salmos,
etcétera, etcétera, etcétera. ¿Mm? ¿Ok? Es mío. Esos son mis, O sea, aunque mis uno, archivos. aunque uno use libros de referencia, debes hacer un archivo digital. Sí, sí, no, lo que ustedes han visto son Eterno. mis materiales, lo que yo he construido a través de todos estos años. Claro, que tú has escrito acerca del tema. Mensajes que yo he escuchado, o sea, que yo he escrito, prédicas, todas mis prédicas las tengo guardadas. Todas mis prédicas, todos mis estudios bíblicos, todo lo que antes lo tenía yo en piones, que ustedes si ustedes ven en mi casa y ven la parte de atrás, esos piones que están, muchos de esos todavía tengo que digitalizarlos, pero muchos de esos ya está digitalizado. Entonces, todo eso, toda esa biblioteca, cuando yo, por ejemplo, alguien me manda una ilustración que me parece buena, entonces yo a esa ilustración le pongo el nombre que a mí me parece me puede servir en el futuro. Envidia, codicia, falsas profecías, etcétera. Le cambio el título, ¿no? Y lo archivo en mi computador. Y entonces tengo un paquete de ilustraciones, por ejemplo, que he ido recolectando durante el tiempo. Y entonces, cuando voy a predicar, ya tengo materiales, recursos. Si yo les doy un estudio, por ejemplo, esto de acá, ustedes lo acaban de recibir, entonces arman en su computador, hacen un directorio y colocan ahí, por ejemplo, homilética o predicación y guardan este material. El papel se les puede perder, pero si ya tienen esto de forma digital, ya tienen material para que en el futuro ustedes también puedan enseñar. Entonces, el punto 2, la recolección de materiales y recursos es básica. Algunos de ustedes han comprado el paquete de Logos, y ese paquete de Logos tiene libros de referencia, tienen Biblias, tienen diccionarios, tienen concordancias. Pero aparte de eso, están tus materiales personales, que tú mismo vas recolectando a través del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, el segundo aspecto que nunca debemos pasar por alto para los predicadores es la construcción de una biblioteca digital personal. Y para predicadores, el tercer aspecto que no debemos pasar por alto es hay que definir tus dones. Aunque mi corazón anhele predicar, esto no es suficiente para poder hacerlo. Es necesario tener el don que Dios da. Naturalmente que la única forma de descubrir si tengo el don es probando. Obviamente hay que probar. Y uno tiene que tener la mente abierta. Si tú quieres predicar, puede ser que sea el anhelo de tu corazón, pero a la hora de predicar tienes que ver si realmente el auditorio tiene el anhelo de escucharte. Porque tú puedes tener todo el sentir para predicar, pero de repente el auditorio no tiene el deseo de escuchar. Dependiendo de la retroalimentación que recibas, ¿no? Exactamente. Si no recibes Si Dios te usa, comentarios Como cuando positivos, Mónica dice, yo canto el pito del público. exactamente. Eso es lo correcto, ¿no? Y son factores que a veces uno tiene que evaluar, ¿no? La gente, por ejemplo, cuando me mira, me ve gordo, pero no es cierto. En realidad es solamente la cámara que me engorda, sí. El mal ángulo, ¿no? Entonces la cosa es que tenemos que descubrir. Vamos a leer algunos textos al respecto. 1 Corintios 12:1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Muchas veces hemos considerado que el que tiene el don de maestro también debería tener el don de predicador. No es verdad. No todos tienen el don de maestro y predicador a la vez, ¿no? A veces es un buen maestro, pero es un mal predicador. Yo he tenido profesores míos en el seminario, excelentes maestros, pésimos predicadores, ¿no? Aburridísimos a la hora de predicar, pero súper interesantes a la hora de enseñar. Entonces, no quiero que ignoréis vuestros dones, pero hay que
hay que descubrirlos, hay que investigar cuáles son mis dones. En 1 Corintios 12, del 4 al 6, dice, por ejemplo, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden ser dones, pueden ser carismas, ¿no? Dones espirituales. Pueden ser ministerios, por ejemplo, la palabra ministerios es diaconía. Por ejemplo, pastoral, oración, niños, administración, ¿no? Operaciones son tus talentos, viene del griego energema. Talentos, actividades, hacer cosas, cocinar, pintar, limpiar, por ejemplo, ¿no? Pero siempre dice, tú puedes tener uno de los dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. En otras palabras, todos somos un cuerpo y nos necesitamos unos a otros. Por eso es el concepto de cuerpo. El concepto de cuerpo es que yo te necesito y tú me necesitas. Por eso nadie puede menospreciar el don del otro. No es correcto considerar que algunos dones son los más especiales. No, todos los dones tienen el mismo nivel y todos los dones funcionan como un cuerpo donde todos se necesitan mutuamente. ¿Ok? Seguimos. 1 Corintios 12:7. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Es decir, Dios consideró, ¿no? Dios consideró que a Lucy tiene que darle cierto tipo de manifestaciones del Espíritu, ciertos dones, ciertos ministerios, ciertas operaciones a ella, porque lo consideró así. Y qué bueno, pues, lo consideró así y se lo dio a ella. Y entonces, ¿por qué no se lo dio a Mónica? ¿Por qué Mónica no tiene lo mismo que tiene Lucy? Porque si no, no seríamos un cuerpo, pues. Porque si no, todos seríamos un ojo, todos seríamos una mano, todos seríamos un pie. Entonces, como no es así, entonces a Lucy Dios le da ciertos dones, ciertos talentos, ciertas operaciones, ciertos ministerios, y a Mónica les da otros. A cada uno Dios le da manifestación del Espíritu para provecho. 1 Corintios 12, del 8 al 10. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, y a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Un ratito, acá dice, a otro fe. Se supone que todos debemos tener fe, pero de acuerdo a esto, hay otros que tienen como un don especial. Correcto, eso lo explicamos cuando dimos el curso de los dones, ¿no? Ahí está. En la descripción de los dones del Espíritu. Entonces ahí hablamos acerca de la diferencia entre la fe que todos tenemos y el don de fe. Y entonces acá nos dice, ¿quién es el que reparte cada uno en particular como Él quiere? ¿Te puedo pedirle yo a Dios un don? No. No. Pedirle, pero Dios te va a dar lo que quiere. Dios te va a dar lo que Él quiere, porque repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, él determina si tú vas a tener el don de predicador o no. Entonces, ¿vas a probar? Claro que vamos a probar entre todos. Entonces vamos a probar el don. Pero si descubres que realmente no lo tienes, pues no lo tienes y no te vas a cortar la vena ni te vas a suicidar. ¿Por qué? Porque tienes que descubrir cuáles son los dones que te tocan, ¿no es cierto? Pero si lo tienes, debes usarlo. Si lo tienes, debes usarlo. Y 1 Corintios 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo,
así también Cristo. Es decir, al final somos un cuerpo. Muy bien. El día de hoy, lo que hemos hecho ha sido la introducción, los aspectos iniciales del curso de homilética. ¿Por qué? Porque si no hablamos de esto, si hablamos solamente de la parte técnica, si hablamos solamente de cómo armar el sermón, cómo conseguir el tema, etcétera, no le estamos dando a la predicación la importancia que tiene, ¿no? La próxima semana vamos a empezar ya en la selección de cómo seleccionar el tema, cómo ver el contenido, y luego la siguiente semana vamos a hablar acerca de cómo armar el bosquejo, que es una de las cosas más importantes a la hora de predicar. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? No, Carlitos. Sí. Más que una pregunta, es algo que, digamos, quiero resaltar, ¿no? Formamos espiritualmente a personas para enfrentar la eternidad, Sí. ¿no? Ya sea que tengas el don de la prédica o de la maestría, Sí, correcto. ¿no? Está formando personas para su eternidad. Personas que no conocen, que quieren aprender, que quieren enseñar, por eso que hay comezón de oír. Correcto, correcto. Recuerdo un pensamiento que lo leí alguna vez en una página de judíos. Dijeron que a los judíos, a los niños judíos, se les enseña a tener más respeto por el rabino que por sus propios padres. O sea, los niños judíos se les enseña a tener más respeto por el rabino que por sus propios padres. Porque la idea es que los padres los educan y los crían para esta vida, y el rabino los educa y los cría para su eternidad. Interesante concepto, ¿no? Y entonces, es verdad, nosotros tenemos esa responsabilidad de llevar no solamente las almas a los pies de Cristo, sino prepararlos para su eternidad, ¿no? Va a ser un privilegio tremendo, ¿no? Si Dios nos da la oportunidad de predicar, es un privilegio tremendo cuando lleguemos a la presencia de Dios y que alguien se pare por ahí. Hay un texto en Apocalipsis que dice que que nuestros nombres van a ser dichos delante de todos los ángeles por el mismo Jesucristo, ¿no? Entonces imagínate que alguien diga su nombre y que todo el mundo diga así: yo conocí al Señor por medio de Mónica. Mónica fue la que me predicó el Evangelio, ¿no? Pero no tantas Mónica. Sí, pero la conocemos, pues entonces decimos Mónica y todo el mundo ya tenemos el apodo, ¿no? La conocemos por su apodo, ¿no? O sea, no lo vamos a decir ahorita en público. Pero bueno, ¿hay otra pregunta más o un comentario más que quieran hacer? Víctor está mudo, pero no tiene micrófono. A mí creo que el Señor me ha dado el don de interpretación. Ah, sí, sí, sí. Cuando estoy cerca de Bueno. Mónica, nadie me entiende. Bueno, entonces, queridos amigos, nos vemos el próximo viernes a la misma hora, 7:20, estamos abriendo el canal. ¿Qué dicen chatear? Y Si alguien quiere escribir si quieren hacer una pregunta, a ver. Ah, ya. ¿No tienen esto de las 10 desviaciones teológicas? Víctor, no. Ah, solamente Víctor, tú no lo tienes. Ya. El resto sí lo tiene, ¿no? Se lo retransmito entonces por si acaso para los que no lo tienen. Bueno, Hola, Gabrielita. cuídense y nos vemos la próxima semana. Adiós. Chao. Dios bendiga, hermanos. Chao. Chao, chao.